Todo lo que respire y todos los que respiramos, pongámonos de pie y le demos un fuerte aplauso al Espíritu Santo que está con nosotros. Sean todos bienvenidos a este lugar, que es un lugar en donde usted puede relajarse, porque nadie lo va a obligar a hacer cosas que usted no desee. Yo quiero invitarlos para que se ponga de pie y busque a 3 personas diferentes y regálele un abrazo y dígale: qué bueno que estás aquí, nos da gusto verte. Vamos, póngase de pie y dele la bienvenida a alguien. ¿Sabe usted que el darle un abrazo a alguien le cambia la vida? Entonces, trate usted de cambiarle la vida a alguien dándole un abrazo. Que Dios les bendiga. Hoy estamos en una serie de temas que van a agregar valor a nuestro propósito, a nuestra vida, porque a mí me queda claro que usted y yo no venimos a perder nuestro tiempo y usted tiene que aprovecharlo bien, de manera que yo le invito a que esté muy atento para que todo lo que usted escuche le sirva, porque todo lo que está escrito en la Biblia nos sirve para la vida. Diga amén si está de acuerdo conmigo. Yo quiero invitarlos para que busquen la carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y cuando usted encuentre esta lectura, acompáñeme y lo leamos poniéndonos de pie para que podamos, con nuestra postura corporal, decirle a Dios: he venido a adorarte, y como agradecimiento a tu palabra nos ponemos de pie. Dice este texto, Hebreos 6:10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Tome asiento. Creo que usted se preguntará: ¿por qué tenemos que hablar del servicio? Creo que uno de los elementos científicos que yo puedo asegurarle que hace que usted esté saludable y sano es servir. Todos aquellos que sirven y servimos en cualquier lugar donde estemos, no solo en la iglesia, le servimos a la familia, les servimos en el trabajo. Servir es tan importante en esta tierra, porque aunque tú lo hagas en el trabajo, en la familia o en la iglesia, hay una parte de la Biblia que dice: porque Dios no es injusto. Diga conmigo: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hoy vamos a aprender cómo servir con los motivos correctos. Diga conmigo: motivos correctos. Y yo quiero que el día de hoy confiese conmigo: esta clase va a estar muy buena. Dile al que está a tu lado y quédatelo viendo, dile: esta clase va a estar buenísima, poderosa, porque casi nadie habla de esto. Y hoy tenemos que llevarnos a casa todo lo importante que podamos aprender.
Una historia nos cuenta de cómo una maestra estaba frente a grupo y servía con mucha pasión a sus alumnos. Pero esta maestra no cobraba lo que los demás cobraban. Esta maestra recibía un apoyo de los padres de familia y ella no estaba dentro de la nómina del gobierno, pero la anécdota nos cuenta que esta maestra no salía cuando los demás salían a la hora del receso. Y entonces era muy dedicada en el trabajo que ella hacía. Y un día le preguntó un reportero, porque creo que esas personas siempre están en el anonimato, porque hay personas que sirven con los motivos correctos, y las personas que sirven con los motivos correctos no andan buscando reconocimiento. Voy a volver a repetir: las personas que sirven con los motivos correctos no andan buscando reconocimiento. Las personas que viven y sirven con los motivos correctos no andan buscando fama. Las personas que sirven con los motivos correctos no andan buscando dinero. ¿Estamos acá? Entonces la historia me dice a mí que aquella maestra le hicieron una pregunta: ¿por qué usted sirve con tanto amor a sus alumnos si no le pagan bien? Y la respuesta de aquella maestra fue que la satisfacción más grande era que sus alumnos estaban creciendo en el conocimiento, y ella veía cómo sus alumnos estaban aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que ella enseñaba. Y creo que la grandeza más grande del servicio es ver la satisfacción de los resultados que uno pueda tener a largo plazo. Porque los resultados, amados, amada iglesia, los resultados no se ven a corto plazo. Los resultados siempre se ven a largo plazo. Cuando tú sirves con pasión, con amor, nada te detiene. Aunque veas a una persona o veas a 1000 personas, eso no es lo importante. Lo importante es la forma en cómo lo estás haciendo y con las intenciones con las que lo estás haciendo. Entonces, buscamos nosotros un ejemplo claro en la Biblia de cómo es que tenemos nosotros que servir de la manera correcta, y encontramos a alguien que nos enseña de cómo servir de la manera correcta. Y la Biblia nos habla en la segunda carta a los libros de los Reyes 5 del 1 al 2, y ahí podemos encontrar cómo es que la Biblia nos enseña a vivir en esta tierra, y nos habla de 3 personajes que menciona la Biblia. Ahí la Biblia nos habla de un general llamado Naamán. Este general era un general de los ejércitos de los sirios. Y también la Biblia nos habla de un profeta llamado Eliseo, y nos habla de un criado o un discípulo de Eliseo llamado Giezi. Estamos mencionando a 3 personas que entran a una escena y que queda escrito para toda la vida, para que usted y yo podamos aprender a vivir en esta tierra como Dios quiere que vivamos, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Aleluya.
Yo entiendo esta parte y yo me siento tan bien con mi esposa cuando nosotros vemos a un grupo como ustedes que nos ponen atención. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos genera salud, amados. Yo no estoy para recordarles, pero es bueno mencionarlo con humildad, que aquí nadie nos paga. ¿Y sabe por qué nosotros no vivimos para que nos paguen? Porque nosotros amamos lo que hacemos. ¿Y sabe qué es lo que más amamos? Cuando vemos vidas transformadas por Cristo. Aleluya. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Quién era Naamán? Naamán era un general muy estimado por el rey de Asiria, porque Naamán había librado a su nación en muchas batallas cuando los enemigos habían llegado a querer destruirlos. Entonces Naamán tenía un problema muy fuerte. Naamán tenía una enfermedad que se llamaba lepra. Y cuando Naamán se da cuenta de que en la vida siempre hay oportunidades para sanar. A ver, levanta tu mano derecha, di conmigo: yo he venido a sanar a este lugar, porque aún Dios está entre nosotros. La Biblia dice: no los dejaré huérfanos. Levante su mano derecha, diga conmigo. Dice la Biblia: no los dejaré huérfanos, enviaré a otro consolador, grítelo, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está con nosotros. Y cuando Naamán llega a su casa, se da cuenta de que hay una esposa preocupada por la enfermedad que él tenía, porque todos los que tenían lepra eran despreciados por la sociedad. Y la lepra significa pecado. La lepra significa maldad. Y yo quiero decirte, amado, que cuando Naamán llega a su casa, escucha que ahí en su casa hay una muchacha, así lo dice la Biblia, dice muchacha, que trabajaba con la esposa de Naamán, que era israelita, que había sido traída de Israel cautiva por los asirios y había ido a trabajar a la casa del general. Y cuando aquella israelita escucha que el general está enfermo de lepra, le dice a su esposa que en Israel había un profeta llamado Eliseo. Era un hombre ungido. Todos los que sirven tienen que ser ungidos. A ver, otra vez, todos los que sirven tienen que ser ungidos. El ungido tiene disciplinas. El ungido no se estanca. El ungido lee, no solo la Biblia, lee otros libros, porque su pasión es crecer y hacer mejor lo que hace. Aleluya. Porque la Biblia dice: hasta que lleguemos a la medida, hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto. Aleluya. Entonces, ¿cómo es que hay una conexión divina entre aquella muchacha siendo esclava, sirviendo en la casa del general, y el general escucha a su esposa? Y su esposa le dice: dicen que en Israel hay un profeta llamado Eliseo que puede sanarte. Aquel general pide cartas. Es como la visa, como el pasaporte, pide cartas.
algo diplomático, cómo llegar hasta allá donde está el rey de Israel. Cuando Naamán llega con el rey de Israel, dice que el rey de Israel rasga sus vestiduras y dice: ¿acaso soy yo Dios para sanar? Rasgó sus vestiduras. Pero el profeta Eliseo escuchó lo que dijo su rey. Entonces mandó un mensajero a decir: dile a mi rey que en Israel hay profeta. Diga conmigo: en mi casa hay profeta. A ver, levanta tu mano derecha, diga conmigo: en mi casa hay profeta. Grítalo: en mi casa hay profeta. Porque este es un pueblo, esta es la iglesia, y todo aquel que está dentro de la iglesia tiene que ser ungido. El ungido tiene habilidad para hacer las cosas. Y la Biblia nos dice de cómo empezó el diálogo entre Naamán y Eliseo. El rey de Israel lo manda con el profeta Eliseo. Y el general, con sus caballos y todos sus regalos que traía, se va con el profeta Eliseo. Y cuando aquel general llega, toca la puerta y no sale el profeta Eliseo. Sale un discípulo del profeta Eliseo. Diga conmigo: discípulo. Los discípulos tienen que ser igual o mejor. Yo creo que puros servidores hay acá. Los discípulos tienen que ser igual o mejor que el maestro. Y dice que cuando el discípulo salió a la puerta de la casa de Eliseo, le dijo: dice el profeta, que vaya usted y se sumerja 7 veces en el río Jordán, porque cuando usted salga, usted va a ser sano. Entonces dice que cuando el general escucha eso, se sintió ofendido. Yo no sé si se acuerda usted cuántas veces han venido necesitados algunas personas que no conocen de Dios, y lo primero que les decimos es: hay que aprender a orar y a comunicarse con Él, porque Él es el que soluciona todas las cosas. ¿Y qué es lo primero que hace el que no conoce de Dios? Se ofende. Y lo que hizo aquel criado es obedecer la instrucción que le dio Eliseo. Y el general se sintió ofendido, porque era un general lleno de ego, de posición, de autoridad. Entonces, pero hubo alguien dentro de los miembros del ejército que le dijo: mi señor, ¿qué le cuesta ir al río Jordán? Porque el general había dicho que no hay otros ríos mejores en Siria. ¿Por qué me están mandando al agua de ir ahí al río Jordán? Y entonces la Biblia nos dice que cuando el general sale del agua, abras esto, cuando el general sale del agua, sale sano. A ver, ponte de pie. Vas a hacer esto, mira: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántas veces tienes que entrar al altar para que el Señor te sane? A ver, grítalo: ¿cuántas veces? 7. Y el 7 significa permanencia y perfección. Cuando te acostumbras y entiendes que Dios está contigo, ya nadie te separa de su presencia. Aleluya, aleluya. Tome asiento.
estaba sano, vino una gratitud. Porque lo más importante de los que servimos es ser agradecidos. Ser agradecidos con la vida. Ser agradecidos por el pan de cada día. Ser agradecidos por el trabajo. Ser agradecidos por nuestra familia. Glorifiquemos a Dios porque somos agradecidos con Él. Porque Él dispone si lo da o no. Aleluya. Porque de Él dependen todas las cosas. El aire que respiramos, Él nos los da. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Aleluya. Y la Biblia, si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para el Rey de Reyes. Y la Biblia nos dice de cómo es que aquel general fue agradecido. Y le empezó y le dijo: te traigo talentos de plata, te traigo talentos de oro. Y empezó a ofrecerle regalos. ¿A quién, hermanos? A Eliseo. Diga conmigo, le ofreció regalos a Eliseo. Pero Eliseo le dijo que él no quería sus regalos, porque el cristianismo y el evangelio no es negocio. El poder de Dios no es negocio. Aleluya. Pero el profeta Eliseo tenía un discípulo llamado Giesi. Y este Giesi había escuchado la oportunidad supuesta que Eliseo había despreciado. Y cuando Eliseo se retira, Giesi siguió al general y le dijo: dice mi señor Eliseo que hubieron unos que llegaron a visitarnos y sí va a necesitar siempre el apoyo que usted le ofrece. Entonces el general le dijo: si usted está pidiendo un talento, yo le ofrezco 2, dijo el general, y le dio 2, y tome lo que usted guste. Y Giesi tomó ese beneficio y se lo llevó a su casa, pensando que Eliseo no lo sabía. Dios todo nos lo muestra. A ver, levanta tu mano derecha. Dios todo nos los muestra. Aleluya. Nada hay oculto. Todo lo que está oculto se sabe. Por eso nosotros tenemos que aprender a servir con calidad. Lo primero que hacen cuando hay un grupo de líderes, nosotros como pastores generales tenemos la responsabilidad de entrenar. El que se entrena se prepara para el futuro. El que se entrena se prepara para el futuro. ¿Estamos acá, amados? Porque el que se conforma siempre estará estancado. El que no se prepara siempre estará ahí y no pasará de ahí, porque Dios no le va a dar más, porque no está capacitado para recibir más. En este tiempo es un tiempo de bendición donde Dios nos está llevando a otro nivel en nuestro liderazgo. Diga conmigo: Dios nos está llevando a otro nivel en nuestro liderazgo. Hemos aprendido mucho, hemos cometido errores, pero hemos aprendido mucho. Estamos creciendo. Yo le agradezco a Dios porque estamos creciendo. Cada día los retos son más y la exigencia de leer son más, de investigar, de escuchar, de preguntar ¿qué más hago en este caso? Porque Dios traerá grandes cosas a tu vida. Aleluya. No podemos servir con egoísmo. El que sirve con egoísmo siempre va a pensar solo en él. El que sirve con egoísmo siempre, cuando ya no le den la oportunidad, va a querer destruir lo que tenga a su lado, porque tiene falta de carácter. Entonces nosotros tenemos que aprender con fidelidad,
porque le servimos a Dios. Yo siempre he dicho algo, que la vida en la que estamos y este tiempo en el que estamos es una temporada, porque pasarán los años, yo ya no estaré aquí, serán nuestros hijos y nuestros nietos, pero en cuanto ese tiempo llegue, nosotros tenemos la responsabilidad de velar por nuestras generaciones, porque algo que yo diga mal, porque alguna acción que yo haga mal, voy a afectar a los que traigo a mi lado y a los que traigo atrás. ¿Quiénes son? Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros líderes, todo lo que nos rodea. Podemos edificarlo o podemos destruirlo. A nosotros nos entrenaron para la batalla. A nosotros nos entrenaron cuando teníamos 27 años, creo. Nosotros empezamos a pastorear como a los 27 años, más o menos en el 2002. Nos enseñaron. Los que nos enseñaron tenían ya 60, 65 años en el ministerio, con un ejemplo impecable, que no tenían nada que decir de ellos. Y siempre que se paraban frente a nosotros, miren, amados, yo me acuerdo que yo me rodeaba de los pastores que tenían la tercera edad, y a veces yo me codeaba con ellos y yo me sentía bien por estar con muchos pastores muy grandes de edad, pero tenían mucha experiencia. Y yo les decía, y una ocasión que nos reunieron a nosotros, nos dijeron: tengan cuidado con 3 cosas: el dinero, la fama y la dama. Son 3 cosas fundamentales que ustedes tienen que tener como principios rectores, porque cuando nosotros servimos donde quiera que estemos, siempre van a querer comprarte con dinero. Siempre van a querer sobornarte con dinero. Algunos vendrán y lo harán con gratitud, porque hay muchas personas agradecidas, pero hay muchas personas que no son agradecidas, que están mal acostumbrados a comprar las cosas con dinero. Yo le voy a decir una cosa: esta obra que se ha levantado hace 11 años, aquí hay líderes poderosos. Yo declaro en el nombre de Jesús que aquí hay líderes poderosos. Levanten todas sus manos. Este es un entrenamiento de alto nivel. Aquí hay líderes poderosos que van a cosechar lo que están sembrando. Es importante cuidar a la oveja. Todos los que servimos, es importante cuidar a la oveja, porque todas las ovejas vienen dañadas, vienen lastimadas, vienen necesitadas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad del ungido, es servir sin ningún interés. Cada vez que alguien del sexo opuesto quiere hablar con un servidor, siempre la mando con mi esposa. Y de eso va a ser así hasta que Cristo venga de mi parte, porque los valores están bien arraigados. No se negocian nuestros valores. Las convicciones que tengamos nos van a sostener, Ángel, en el día malo. Las convicciones, va a llegar un momento en que van a dar resultados. No es bueno tomar atajos en el liderazgo, ver las cosas fáciles, porque las cosas fáciles se destruyen con facilidad. Nosotros tenemos que ser en la familia coherentes con nuestros hijos. Si en mi casa yo le digo a mi hijo que no hay que mentir, es porque yo no miento. Estamos acá. Si en mi casa yo le digo a mi hijo que tenemos que ser educados y respetuosos, yo tengo que ser el primero en vivirlo, porque creo que Dios se mueve entre nosotros para hacer grandes cosas. No nos conformemos con lo pequeño. Hay líderes religiosos
y líderes en otros aspectos que han culminado su propósito por falta de carácter, por falta de valores morales. Y hoy yo quiero dejarle en el corazón que ustedes de esta fila, y ustedes de esta fila, y ustedes de esta fila, nacieron para que Dios cumpla su plan poderoso. No es una llamarada de petate, no es un poquito, no es emocional, son resultados eternos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: todo aquel que en lo poco me fuiste fiel, en lo poco, diga conmigo, en lo poco, porque viene la grandeza. En lo poco entrénate. Cuando te digan algo que hagas, hazlo a la perfección. Yo recuerdo que a mí, yo lo miraba siempre como una oportunidad cuando nos llamaban y nos decían: te toca estar aquí. Hubo una ocasión que me pusieron ahí en la entrada de un auditorio, del auditorio de Tapachula. Me pusieron ahí en la entrada y no tenía yo un entrenamiento para las buenas relaciones. Y muchas veces tal vez traté mal a alguien, pero me arrepentí, lo reflexioné y tuve la decisión de cambiar. Porque todos estamos en un proceso. Diga conmigo, todos estamos en un proceso. Pero tenemos que tener la disposición para cambiar. En una ocasión yo le dije a alguien que ya estaba un poquito, como 60 años, le dije: mire, usted va a andar atrás de mí, pero todo lo que yo haga, usted lo va a hacer, porque usted tiene que aprender. Yo lo veo con mucho potencial, porque Dios quiere desarrollar el potencial en usted. Y se me queda viendo muy desafiante y me dice: a la edad de 60 años que yo tengo, yo ya estoy formado, me dijo, y a mí nadie me va a cambiar. Y yo me agaché y dije: bueno está por ofrecido, dije yo. Entendí que aquí en la tierra, al que está más joven, no se le confía mucho por la irresponsabilidad que a veces hay en la juventud. Pero al que está ya más grande, ya está formado. Así lo hemos experimentado. Pero yo quiero decirle una cosa: cuando nosotros escuchamos la palabra, no hay joven irresponsable y no hay mayor de 60 años que no quiera cambiar. Porque dice la Biblia que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nueva criatura somos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra es más poderosa que nuestros dichos. Yo siempre he dicho: a partir de la edad que yo tengo, a lo que me quede, yo voy a seguir en una transformación constante. A veces decimos: es que el ministerio nos exige estar metidos en la tecnología. Pero yo no soy de la tecnología. Ese es un paradigma mental. Todos tenemos la inteligencia y la capacidad. Tal vez no la misma habilidad, pero todos podemos tenerla en todos los aspectos que nosotros querramos hacer, porque todos nacimos con una habilidad. Diga conmigo, todos nacimos con una habilidad. Yo quiero que se ponga de pie y dejarle en el corazón que su vida es una vida de transformación, y que usted tiene que llevarse en el corazón que todo lo que hagamos, póngase de pie, que todo lo que hagamos, mire, todo lo que hagamos